¿Qué tal, familia? Me da gusto saludarles otra vez, ahora iniciando una nueva serie que nos va a bendecir, donde vamos a aprender acerca del cristianismo auténtico y real. Y para esta serie tenemos el día de hoy a nuestro director, el doctor Felipe del Castillo, a el doctor Sergio Naya y a nuestro queridísimo amigo de esta casa, mi suegro, el pastor Ángel Flores. Ya vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por recibirnos en esta transmisión, en esta ocasión, el análisis bíblico. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la noche estamos teniendo estas reuniones, y en esta reunión insertamos lo que es este análisis bíblico. Copie el enlace, ayúdenos cada semana, y usted mismo, tú mismo, invita a otros que estén con nosotros. Hoy, para iniciar esta nueva temática, tenemos estrenando un tema. Está de nuevo con nosotros, lo hicimos regresar de la vecina ciudad de Guadalajara, al pastor Ángel Flores. Ángel, bienvenido. Gracias, gusto estar con ustedes, querido Felipe, querido Sergio, un gusto. Después de tu última visita, en aquel mensaje de la tercera reunión memorable, donde toda la gente quedó llorando, hasta a Naya, que es difícil, le tembló un ojito y se le salió una lágrima. Queríamos que vinieras de nuevo a ayudarnos en este tema. Bienvenido, Sergio. Gracias, Felipe, Ángel, siempre es un gozo, un placer. Saludos a todos, y aquí estamos con este nuevo tema, expectantes de lo que Dios va a hablar y obviamente lo que vamos a aprender. Pues vamos a iniciar una temática que hemos titulado Auténtico y Real. Un cristianismo auténtico y real, un cristiano auténtico y real. Y de entrada, pues el tema, la expresión temática sugiere que hay algo que no es auténtico, que hay un cristianismo que no es auténtico, y una filiación cristiana, que la gente asista a una congregación, pero no es un cristiano real. Ahora, tengo aquí dos pastores con mucha experiencia, 30 años o más sirviendo a Dios. Esperemos que Dios nos permita servir hasta que Él venga, ¿va? Pero en estos años que han servido a Dios, más por así decir, la última década, ya con un poco más de madurez y más heridas y más crecimiento en la obra del Señor, ¿hay un cristianismo falso? ¿Hay un cristianismo no auténtico? ¿Una imitación, Ángel? Sí, definitivamente es un hecho. Creo que el término a lo mejor de repente vamos a ver cómo reflejarlo, pero yo mismo soy un ejemplo de eso. Yo nací en una iglesia cristiana, abuelos cristianos, el clásico niño que va a la escuelita bíblica, sabe las canciones, va creciendo en la cultura de la iglesia, sabe versículos, ve más o menos cómo funciona una iglesia, pero no ha entendido y no ha creído realmente en su corazón. Así es que por los primeros 18 años de mi vida, pues fue algo que no es el cristiano auténtico y real. Le podemos decir falso a lo mejor, o religioso, pero dentro de esa verdad del evangelio, pero no con la realidad. Entonces, en mi caso, hasta los 18 años realmente vengo a tener mi primer gran encuentro con el Señor Jesús, y ahí ya puedo decir, me convertí en un cristiano auténtico y real, que había muchas cosas que cambiar en mí. Pero creo que muchas personas van a entrar en esa situación, y voy a decirlo así, quizá ni siquiera tan de mala fe. O sea, yo simplemente hacía lo que me decían, y a la tierra que fueres, haz lo que vieres, y a la iglesia que te lleven, pues hazle como todo el mundo le hace. Pero Dios en su misericordia prepara un tiempo donde nos llama a una relación auténtica y real. Impresionante lo que nos dice el pastor Ángel. En ese sentido, podríamos decir que es más propensa a las personas que tienen una cultura cristiana, que es una bendición, porque bueno, yo no vengo de una familia cristiana, y yo hubiera querido que mis papás me hubieran enseñado algo de la Biblia leyéndola, y algún entendimiento un poco más bueno de la Biblia, pero no me lo dieron, ¿verdad? Yo oigo luego estos testimonios de que desde jóvenes o desde niños nacieron en una familia cristiana, pero no habían tenido ese encuentro con Jesús. Solo estas personas que viven en una cultura familiar cristiana tienen esta debilidad de que tal vez buscan hacer lo que la Biblia dice, se reúnen en una congregación, pero no es auténtico, o como diría la Biblia, en palabras de Jesús, no han nacido de nuevo. Sí, y yo creo que lo que decía Ángel es interesante y muy importante, porque yo lo consideraría así,
y tiene que ver básicamente con lo que es qué tanto soy cristiano por imitación y qué tanto soy cristiano por convicción, es decir, algo que surge del interior. Todos sabemos lo que dice la Biblia en Romanos 10, que dice, para poder ser salvo hay que creer con el corazón y confesar con la boca. A veces lamentablemente la gente solo confiesa con la boca y falta ese esquema interno de convicción, obviamente de transformación, que es vital, ¿no? Y eso obviamente no lo podemos medir en un aspecto externo, ¿no? O sea, nosotros vemos cada domingo personas que por alguna razón se ponen de pie en una congregación, hacen pues de alguna manera esa confesión de sus labios, pero la diferencia creo está en quién lo hace de corazón y quién de alguna manera, a lo mejor por cuestión de presión familiar o social, o por cuestión obviamente de que le gusta lo externo, es decir, el ambiente, porque vamos a ser sinceros. Es un mejor ambiente que Claro. otros ambientes. O sea, no es una cuestión como decía Ángel de maldad, o sea, no quiero, claro que hay sus excepciones que son lobos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de gente que es sincera, pero no es auténtica. Y eso es muy diferente. Yo puedo estar sinceramente equivocado. Es cierto. Y no necesariamente es por maldad o porque lo estoy haciendo con el entendimiento de creo que estoy bien, pero me ha faltado toda esa obra interna del Espíritu Santo. Pues qué impresionante tema. Yo creo que ya aquí con esta introducción todos están así sorprendidos en casa. Invite a muchas personas, por favor. Creo que en México también podríamos decir que hay muchas personas de una religión, digo, evangélica o católica, que son sinceras, pero no han tenido ese encuentro con Jesús, no han tenido esa convicción en su corazón, como tú lo estás diciendo, ese nacer de nuevo en la Biblia, que queremos en esta serie explicar cómo entonces estar seguro de que nuestro cristianismo, nuestra vida cristiana es auténtica y real al modelo bíblico. Y bueno, al pasar por esta pregunta, que no todas las personas que están en una congregación aún por años son verdaderos cristianos, los pastores nos hemos puesto a estudiar o revisar en la Biblia algún factor que la Biblia mencione como la clave para esto, y hay 2 o 3 que queremos compartir. El primero, para entrar con el análisis bíblico, algún pasaje de la Escritura, quisiera yo leer 2 pasajes, o que leyéramos 2 pasajes y habláramos un poco del contexto. Pero el primer pasaje está en Hechos 2:38, y los 2 tienen que ver con un discurso que da Pedro, el apóstol Pedro, el famoso apóstol Pedro, y el otro está en Hechos 3:19. Entonces, si por ejemplo primero empiezas, Ángel, y tú nos lees el de Hechos 2:38, y luego Sergio nos lee Hechos 3:19, que vamos a ver cómo coinciden. Adelante, por favor. Dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la respuesta de Pedro cuando en aquel famoso discurso de cuando son llenos del Espíritu Santo, y que se levanta Pedro, dice la Biblia, con los 11, y les empieza a decir que lo están acusando porque los ven muy distintos y creen que están borrachos, y Pedro les dice: no estamos borrachos porque no es tan tarde, es una hora muy temprano, sino les empieza a explicar esto es lo que estaba escrito por el profeta Joel. Y entonces termina en el versículo anterior, cuando la gente que escucha a Pedro, le dice: entonces, ¿qué necesitamos hacer? Si tú nos lees de nuevo el verso 37 y ahora de nuevo el 38. Sí, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí hay algo interesantísimo. No les dice crean en Jesucristo. No les dice arrepiéntanse y bautícense, porque nosotros generalmente le decimos a las personas, le compartimos: entrégate a Jesús, cree en el Señor Jesús, o como Pablo le contestó al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo. Ahí es diferente, también le hace una pregunta igual: ¿y qué haremos? ¿Qué haremos para aceptar este mensaje que ustedes nos hablan de Dios? Y le dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero aquí Pedro no le dice cree, Ángel. Sí, es que yo creo que está operando algo que la gente, yo espero que lo pueda percibir, y es que la fe viene cuando estamos oyendo la palabra de Dios.
Estas personas están oyendo cosas que les están confrontando, se están sintiendo realmente responsables de la muerte de Jesús y entonces dicen, ¿y ahora qué puedo hacer? Sí sé que soy culpable. O sea, ya hay en él algo está operando y no les han dicho que, y entonces Pedro dice, bueno, ustedes, eso que hicieron, tienen que arrepentirse. Hay otro ejemplo en el libro de los Hechos, está Cornelio y su casa oyendo la palabra, y dice que ellos al estar oyendo ya está operando en su corazón algo, y es lo que yo creo que la gente tiene que entender, que a veces estás oyendo algo y ni siquiera hay un llamado, ni siquiera, pero ya está operando en ti algo. Muy bien. Y eso es a lo que te lleva a Dios, como dice Pedro, arrepiéntete de eso que tú mismo estás reconociendo dentro de ti y obedece al Señor. Ahora, no queremos decir, porque está el pasaje citado que menciona mismo en Hechos 16:39, donde le dice Pablo al carcelero, ¿verdad? De hecho lo leo para que veamos nada más como referencia que sí está el que hay que creer en Jesucristo, ¿no? Hechos 16:31. 31, muchas gracias, dije 39. Dice el 31, ellos le dijeron, bueno, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero, que ni judío era ni de extracto judío, y le hablaron la palabra del Señor, le comparten, y a todos los que están en su casa, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces sí está el mensaje de que crean. Pero ese no lo sabemos. Toda la gente sabe que hay que creer o entregarse o confiar en Dios. Lo que no saben es lo que acabamos de leer precisamente, que el mensaje que Pedro le dice ahí a la multitud es arrepiéntanse, no solo crean, que esa es la gran omisión al compartir de Jesucristo. ¿O no, Sergio? Sí, creo que como decía Ángel, antes de pasar a la parte de creer en Jesús, hay que entender por qué debo de creer en Jesús. O sea, yo no debo de creer en Jesús porque me conviene, porque necesito una provisión o porque necesito una sanidad. La primer necesidad que el ser humano tiene de Dios es la de perdón. Y eso nos lleva a lo que estamos mencionando, que es el arrepentimiento. A lo mejor no te captaron toda la audiencia. Primer necesidad. La primera necesidad que tenemos los seres humanos de Dios no es provisión, no es sanidad, no es restauración, es de perdón. ¿Perdón Yo de qué? necesito que Dios me perdone de mis pecados, de mi vana manera de vivir, pero sobre todo de lo que representa una naturaleza caída que yo heredé del primer padre llamado Adán. Entonces, cuando yo entiendo que el pecado fue imputado, que es una palabra fuerte, pero es lo que en términos teológicos se maneja, la imputación del pecado significa que no fue algo que yo me gané o que yo de alguna manera conseguí por mis hechos, es algo que yo recibí por herencia. Es una herencia de una naturaleza caída que no pedí yo, como la herencia genética. Yo no pedí ni las orejas, ni la nariz, ni la estatura, ni el cabello, no, pero es algo que recibo por herencia. Bueno, lo mismo sucede lamentablemente por causa de la caída del hombre en Génesis 3, la desobediencia de Adán y Eva, y entonces pasó, como dice la Biblia, a toda la humanidad esa naturaleza caída que obviamente me hace desarrollar lo que es el pecado. Pero luego sí soy culpable, claro, porque a una edad temprana la persona, el ser humano, voluntariamente desobedece. Es una naturaleza que me hace desarrollar el fruto del pecado. No, a final de cuentas, el cristiano es el único ser en esta tierra que puede no pecar. Pero antes de ser cristiano no había opción. La naturaleza caída de pecado nos hacía invariablemente, a pesar de que en diciembre todos nos echábamos las uvas 12, 24, 48, diciendo que ya no voy a hacerlo y que ahora sí voy a empezar. El día 1 de enero ya estamos otra vez hechos pomada con la misma naturaleza operando en nosotros. Porque se reprime, pero no se puede cambiar. Como el que jura, específicamente los que toman y que tienen muchos conflictos por tomar, golpean la familia, gastan el dinero, los embargan porque no pueden ni pagar la renta. Entonces juran por 3 o 6 meses, pero están esperando que acabe el juramento casi 12 horas y 1 minuto después del punto, y se van a tomar. Porque la naturaleza está ahí, ¿no? Una olla de presión, ¿verdad? Aguantándose, pero no pueden cambiar. Una predisposición que obviamente la voluntad tiene un límite para aguantar, y obviamente tarde o temprano se va a manifestar porque es un fruto natural de lo que traemos dentro. Sí, creo que me gusta esto que decía Sergio. Si la persona no se reconoce como pecadora, no va a buscar un salvador. Va a buscar un beneficio.
Que ese es posterior. Sí, cualquier como mejoramiento de su vida. Entonces Jesús acaba siendo un mejorador de tu vida. Y la gente, pues, ¿quién no quiere mejorar? Eso suena ¿no? mejoral. Claro, ¿no? ¿Quieres mejorar? Sí, pues Mejoralito. Jesús, ándale, Jesús te va a mejorar, te va a hacer mejor persona, te va a hacer mejor papá. Pues sí, sí quiero mejorar. Pero el mensaje, como Así tú es. decías, Felipe, el que dice Pedro en Hechos 2, no dice, échenle ganas, lo crucificaron pero no sabían lo que hacían. Miren, crean en Jesús para ser mejores. Su nivel de fe, de religión va a mejorar con Jesús. No, dice, arrepiéntanse. Entonces es la puerta de entrada al nuevo nacimiento, es el arrepentimiento. Lo dice Pedro y quizá mencionemos más adelante, sí. Lo dice Jesús y lo dice Juan Bautista. O sea, el precursor y el salvador y el discípulo, el apóstol, comienzan con la misma palabra. Entonces, aunque coincido contigo que Hechos 16:31 dice, cree, y hacemos bien en decirle a la gente que crea, sí. No debemos de perder en esa manera de presentar el mensaje, que la palabra arrepentimiento no solo es importante, es imprescindible. Si no se puede entrar de pleno en la vida cristiana sin un entendimiento, como dice Sergio y ahora el pastor Ángel, de que somos pecadores, pero no es un entendimiento solo mental. Y ahí vamos a ir en un momento más a explicar. Tiene que ser una convicción que solo el Espíritu de Dios puede hacer en nuestro interior, pero debemos entender que nuestra necesidad de Dios es inminente, porque si no, no tenemos posibilidad de cambio. Ahora, hablábamos de otro versículo porque estamos analizando que Pedro, en el primer mensaje o discurso que se da, después de que el Espíritu Santo los llena de ese poder para ser testigos de Jesús, es el modelo bíblico. O sea, viene el Espíritu Santo. Jesús les dijo, van a ir a predicar el evangelio a todas las naciones y a ser discípulos de todas las naciones, pero no se vayan hasta que el Espíritu Santo les dé este poder que los habilita para poder hacerlo. Entonces lo acaban de recibir. El primer mensaje que se levanta Pedro a dar, le tocó a él ser como el que inaugurara, ¿verdad? Es un privilegio que Dios le dio. Dice, arrepiéntanse. No solamente crean, sino arrepiéntanse. Y tenés otra porción, Sergio, creo que sí, nos querías compartir. Hechos capítulo 3, en el versículo 19, que es nuevamente, vamos a decirlo así, la respuesta del evangelio hacia aquellas personas en las cuales estaba compartiendo lo que representa el mensaje de Jesús. Y dice el verso 19, así que arrepiéntanse, y aquí me llama la atención cómo lo pone como fundamento, y luego dice, conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y luego dice el verso 20, ahora sí, como resultado de este arrepentimiento y de esta conversión, dice, y Él envía a Jesucristo, que les fue antes anunciado, ¿no? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que alabó Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempos antiguos. Entonces, antes de enviar a Jesús, la palabra que encontramos aquí, que el mismo evangelio pone, es la palabra arrepentimiento, como lo que viene de alguna manera a desatar en nosotros ese humillarnos delante de Dios, reconocer mi condición de pecador, de imposible de poder resolver mi problema de pecado yo solo o en mis propias fuerzas o a mi manera. Y entonces ahora sí, la Biblia habla de una conversión, que probablemente ahorita hablemos un poquito de ello, que es esa regeneración, ese cambio de naturaleza que me habilita a la siguiente etapa, que es ahora sí poder creer en Jesucristo. Si yo quiero creer en Jesucristo, me salté el primer paso. Ya empezamos mal, porque es como una casa que no le pongo cimientos, no le pongo fundamento, y en algún momento eso va a socavar todo lo que estoy construyendo. Y justamente ahí está la debilidad de la forma cristiana de hoy, no bíblica, pero de la forma cristiana de hoy, que muchos pastores, vamos a llamar en los tiempos más modernos, el último siglo, pulieron el mensaje cuando se comparte de Jesús, diciéndole a la gente que venga al Señor, entregue su vida y el Señor le va a hacer bien. Claro que le va a hacer bien, eso no es antibíblico. Van a mejorar, claro que van a mejorar, pero si el que expone el mensaje de la buena noticia de que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario para darnos vida eterna,
comienza compartiendo: tú necesitas reconocer que has fallado, tú necesitas reconocer que has pecado, tú necesitas saber que cuando prometes cambiar y no lo logras cambiar es porque no puedes cambiar, por eso necesitas a Jesús. Pues las audiencias que recibirían ese mensaje serían mucho menores que las audiencias que reciben el mensaje: cree porque Él te va a ayudar con tu esposa, cree porque te va a ayudar con tus hijos, cree porque te va a proveer, cree porque te va a sanar. Y si es cierto que si crees, eso desata de parte de Dios que nos quiere hacer bien, como un padre cuando nos recibe como hijos quiere bendecir a sus hijos. Pero se salta el primer paso y es una omisión demasiado catastrófica, donde las personas se entregan a Jesús por un beneficio y se crea una expectativa de ese beneficio que cuando no se da en una medida como ellos quieren, se desilusionan. Sí. Y dicen: ¿dónde está Dios? Porque lo estoy buscando para mi trabajo, lo estoy buscando porque mi esposo, porque mi hijo, porque mi enfermedad, pero no lo estoy buscando porque sé que estoy perdido, sin oportunidad de accesar a Dios por mi pecado. No lo estoy buscando porque sé que lo necesito como pecador, solo Él me puede cambiar, sino lo estoy buscando por otras cosas. Sí, y ahí creo que entraría, Ángel, Felipe, que es lo primero que hace el Espíritu Santo una persona, porque cuando la Biblia habla de la obra del Espíritu Santo, cuando Jesús nos habla del Consolador, del Espíritu de verdad, en el Evangelio de Juan dice que nos va a guiar a toda verdad, porque tomará de lo de Jesús y nos lo hará saber. Pero antes dice: Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Sí, Señor. O sea, lo primero que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona no es revelarle a Jesús, es revelarle su condición de pecador, para que identifique que necesita a Jesús como su Salvador y con quien tiene que ponerse a cuentas por lo que representa nuestra manera de vivir, y obviamente el que hizo lo que necesitábamos para salir de esa vana manera de vivir. Entonces, es lo primero que hace el Espíritu Santo: convencernos, es decir, producir una convicción, ¿no?, de pecado, de justicia y de juicio, y poder decir: ok, ya entendí que estoy mal, que con esta forma de vivir no voy a llegar ni al cielo ni a la eternidad con Dios, y mucho menos a liberarme de lo que es toda la condenación y el Juan juicio. 16:8. Quisiéramos nomás leerlo como para que quede asentado lo que está diciendo el pastor Sergio, que es totalmente bíblico. Esa es la omisión que causa ese desconcierto de por qué Dios no me ayudó como yo había pensado. Bueno, es que primero te va a ayudar en que te va a salvar de un destino y de una condición donde no puedes librarte del pecado tú mismo y de la consecuencia del pecado, que será una eterna separación de Dios. Juan 16:8. Ahora, fíjense qué curioso, aquí dice en ese versículo: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, dice: convencerá al mundo. No dice convencerá a los cristianos, está hablando de algo que sucede para alguien que todavía no tiene una relación personal con Jesús. Dice: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice el verso 9, y esto me encantó, dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, si yo no salgo de la situación de pecado, no puedo creer en Jesús, porque no es el paso 1 el creer en Jesús. El paso 1 es convencerme de pecado para que yo pueda creer en Jesús. Y luego dice: de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, el diablo, ha sido ya, dice Jesucristo, juzgado, ¿no? Entonces creo que ahí el Señor nos pone pues ese ejemplo de antes de creer en Jesús, yo tengo que tratar con lo que es la convicción de pecado del Espíritu Santo, para evitar distorsionar lo que representa el propósito de recibir a Jesús. La primera función del Espíritu Santo, que es la que tú dices, ya Pedro, cuando comparte en ese discurso, en lo que él les compartió, lo usó el Espíritu Santo para convencer los que eran culpables. Estamos hablando de convencer los que eran culpables. Sí, y por eso hemos hablado del arrepentimiento como una parte muy importante de ser un cristiano auténtico, ¿no? El arrepentimiento. Y quizá notamos en los dos pasajes de Hechos que leímos de Pedro, que Pedro confronta a la gente con la culpabilidad de haber crucificado a Jesús. Sí. De hecho, en el 3 que leía Sergio, dice: ustedes entregaron, así como que si les estuviera señalando. Y yo decía, bueno, quizá no todos los que estaban ahí habían sido exactamente los que le entregaron, pero estaba echando sobre ellos la responsabilidad de haber entregado y permitido que Jesús fuera crucificado. Ahora, el punto es que 20 siglos después la gente va a decir: yo no tuve que ver con eso. Claro. Yo no estaba ahí, eso pasó hace tiempo.
Pero detrás de haber entregado a Jesús estaba el hecho de haber rechazado a Dios. Ellos rechazaron a Dios, y creo que ahí es donde comienza el verdadero arrepentimiento de la gente el día de hoy. Su primera confrontación del Espíritu Santo va a ser: es que has rechazado a Dios de tu vida todo el tiempo. A lo mejor has pensado que por tener una religión lo estás aceptando, o por comportarte más o menos bien, no ser tan malo, como dicen, no robo, no mato y no le hago mal a nadie, y tú piensas que eso es estar bien con Dios. Pero el Espíritu Santo te va a mostrar que sistemáticamente has rechazado a Dios, lo has sacado de tu vida, no lo has dejado que te dirija, que te ayude. Literalmente es como si lo hubieras crucificado. En el hecho es por esa causa que fue crucificado. Exactamente, porque le rechazaron. Siendo Dios que viene a ayudar, no quiero a Dios, lo quiero de mi vida. La única manera de quitarlo es que lo claven en una cruz. Pues que lo claven, yo no quiero que Él me gobierne. Y eso es lo que la gente, es por lo que está perdida. Detrás de eso viene que si adultera, que si roba, que si mata, pero eso es los pecados subsecuentes que vienen después del primer gran pecado. No darle el dominio de tu vida a Dios. Exactamente. Entonces el Espíritu Santo, ¿a qué viene a decirnos? ¿Vas a querer a Dios en tu vida o no lo vas a querer? Porque si no lo quieres, lo demás que hagas es la consecuencia natural de que Dios está fuera de tu vida. Pero si tú quieres a Dios dentro de tu vida, tienes que arrepentirte de haberlo sacado de tu vida hasta el día de hoy. Sí, a veces lo que tú dijiste es muy importante. Se sustituye el entregar el control de tu vida a Dios a llevar una religión, que vamos a llamar, hay religiones más morales que otras, hay religiones más apegadas a la Biblia que otras, pero de cualquier manera la religión no es Dios, la religión no es el modelo de lo que Dios nos vino a decir, sino lo que Jesús vino a hacer es un estilo de vida. Y a veces, por no tener ese confrontar de que rechazo a Dios y no le doy totalmente control de mi vida, pues acepto ciertas cláusulas religiosas que creo que puedo cumplir al cabo y no me exigen como Dios exige. Que esa es la naturaleza de la verdadera idolatría. La verdadera idolatría es tener yo un Dios al que puedo manipular. Wow. Así como agarro un palo y lo tallo, lo pulo, y un lo pedazo muevo de barro y y lo pongo. Yo manipulo a mi Dios y luego le digo: hey, tú no debes de hablarme, tú tienes boca pero no me hables. Si yo me porto mal, yo no quiero que tú me digas que eso está mal. Ahí te quiero. Es un Dios que yo manipulo. Entonces esa es la esencia de la religión, tener un Dios a mi gusto y a mi medida. Cuando me convenga, pues le hago caso, y cuando no, qué bueno que tiene boca pero no habla, tiene ojo y no ve. Wow. Pero el Dios real, Él es otra cosa. Bueno, nos metimos un poco con el Espíritu Santo porque tú lo mencionaste. O sea, hay que hablar entonces de que nadie puede venir a Dios si el Espíritu Santo no tiene esta obra de convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, que es lo primero. O sea, alguien tiene que hablarles de Jesús y de lo que vino a hacer. ¿Qué vino a hacer? Morir. ¿Por qué murió? Por amor a nosotros y en sustitución de que nosotros deberíamos pagar de esa forma por nuestro pecado. Entonces Él nos amó de tal manera que pagó por nosotros porque nos quiere con Él. Pero vino entonces el Espíritu Santo, te convence, y eso es a lo que se llama arrepentimiento. ¿Por qué no lees otra vez el capítulo 3 para que nos centremos ya no en la obra del Espíritu Santo, que sí la estamos entendiendo, sino qué es arrepentimiento? A ver, en Hechos 3 Hechos 3, perdóname. Hechos 3:19 Sí. dice, en un segundo, Hechos. Y no te vayas al 20 porque ya nos andabas haciendo una exégesis teológica. Nomás el 19. Ahí va, dice el 19. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y tú mencionaste que aquí la palabra no solo dice arrepiéntanse, sino conviértanse. Sí, es un proceso, amados. O sea, el arrepentimiento obviamente nos va a dar la conciencia de Dios, de mi necesidad de Dios, lo que hablaba Ángel. Ya no voy a rechazar a Dios, ya reconozco que no puedo vivir sin Dios, porque dice la Biblia que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces ya tengo esa convicción de no quiero vivir separado de Dios. Ya lo intenté y me di cuenta que no puedo, que no salgo adelante, que el fruto, el resultado nunca será adecuado y mucho menos satisfactorio. Entonces ese arrepentimiento me viene a dar esa decisión, vamos a decirlo así, o convicción de ok, estoy dispuesto a cambiar.
en cuanto a lo que representa mi vida, pero no es un cambio externo el que estoy buscando primero, que eso es lo que a veces nos impide ser cristianos auténticos. Estoy buscando más lo de afuera que lo de adentro. O sea, Señor, yo quiero que mi matrimonio funcione, yo quiero que mi economía funcione, yo quiero que mi relación con mis hijos funcione, yo quiero que mi trabajo funcione, yo quiero que mi calidad de vida, como decía Ángel, mejore, pero estoy buscando lo de afuera y no lo de adentro. Y el arrepentimiento por esencia empieza por un cambio interno, algo en mi interior. Conviértanse. O sea, esto habla de girar de dirección. Es como que yo voy hacia una dirección, me convierto y giro en el sentido contrario. Sí. Tiene que ser un cambio, porque a veces nos pasa, amados, digo, yo he escuchado mucha gente que dice, no, el arrepentimiento es un cambio de 360 grados. Les digo, no, creo que te fallaron las matemáticas. Se queda igual, ¿verdad? Sí, le así, dio la vuelta completa. Es de 180, o sea, iba yo para allá y ahora voy en sentido contrario, ¿no? Decía un amigo mío, ¿no? Le preguntaba a una persona, decía, no, pues yo no creo en el diablo porque yo nunca lo he visto. Y le contesta a mi amigo, pues no lo has visto porque vas en el mismo sentido que él, pero volteate y vas a ver si no lo ves. Okay, sí, se te va a aparecer, ¿no? Y es verdad, o sea, empezamos por el arrepentimiento, que es un cambio de dirección, es ir en sentido contrario, donde ibas a entender que mi vida iba contraria al propósito de Dios, a los caminos de Dios y obviamente a la voluntad de Dios. Y ahora me detengo, porque no puedo cambiar de dirección si primero no me detengo, paro en esa convicción de pecado y doy la vuelta y me convierto. O sea, doy esa vuelta, ese giro, esa transformación que me permite ahora sí dirigir mi mirada hacia lo que representa Jesús y poder activar, como decía Ángel, la fe para creer. Entonces, digamos, es primero el arrepentimiento que creer. No es primero creer. O sea, el problema que tenemos es que tenemos personas en las congregaciones que han creído, o que vienen de familias como tú, de tus abuelos cristianos, tus padres cristianos, tú cristiano, y hay una cultura. Imagínate las personas que tienen 5 generaciones o son quinta generación de cristianos. Digo, qué bendición. Pero toda la cultura, sus parientes, tíos, primos, todos inmersos en una cultura cristiana que es de bendición, pero que puede ser desvalorizada porque naces en ella. Y como en todo lo que aprendemos en la vida, lo que tú tienes desde siempre, lo que tienes como comúnmente, lo tiendes a despreciar y tiendes a valorar lo que no tienes. De ahí que la gente que no tiene ese ambiente cristiano y viene de un ambiente de sapos, culebras, demonios y fantasmas y ouija y brujería y una serie de cosas espantosas, las tinieblas profundas, cuando viene a Jesús está maravillada del ambiente, pero no los que ya nacen en ese ambiente tienden a despreciarlo, a no valorarlo y nada más han creído. Y les es más difícil decirles arrepiéntete, porque ellos van a decir, pues soy moral, tengo una religión apegada a la Biblia, mis padres y abuelos son cristianos y alguna vez se pelearon, pero... Sí, y por eso el arrepentimiento, que coincido que es el paso inicial, y aún tú decías, aún antes de creer, creo que el arrepentimiento comienza con una especie de ventana de luz que entra, sí, y me doy cuenta de algo. Sí. Dice la parábola del hijo pródigo, sí, sí, volviendo en sí. Hasta antes de ese segundo, él tenía una manera de pensar, todo se lo merecía, todo estaba bien, todo lo que estaba haciendo no le había problema, pero volvió en sí. Entonces creo que cuando una persona está siendo tocada por el Espíritu Santo para arrepentirse, lo primero que hace es darse cuenta, viene un pensamiento que jamás había tenido y que no tenía la capacidad de procesarlo, de verse así, pero se ve así, y cuando se ve en esa situación que se abre eso, entonces recibe la oportunidad de creer. Yo le escuché a un predicador, esto me encantó la manera de expresar esto. Él decía, es como que yo voy y le digo a un cadáver, mira, aquí a 2 calles está el hospital, te pueden atender, te pueden resucitar, tienen un desfibrilador, tienen todo, ven conmigo. Es un cadáver, está muerto, no tiene la capacidad de responder a mi invitación, está muerto. Dios tiene que darle en su gracia un momento de iluminación para que determine si va a creer o sigue muerto. Entonces,
Si el cadáver de repente así como que Vuelve. y dice que vente al hospital, te van a vamos, llévame, lo que sea, y entonces lo llevamos y ya vienen las siguientes etapas. Pero el arrepentimiento siempre comienza con la ayuda de Dios para yo darme cuenta de algo y decidir si lo tomo o lo dejo. Bueno, vamos a tener que definir en unos minutos, bueno, o en comenzar esto del arrepentimiento. Pero tú mencionabas que no solo Pedro, como el primero históricamente que le habla a otras personas de Jesús, ahí es donde comienza la iglesia, aunque algunos dicen que comienza en el aposento alto cuando ya están reunidos y el Espíritu Santo viene, pero bueno, ahí comienza a multiplicarse. Jesús también habló de arrepentimiento en Mateo 4:17, creo que es la porción a la que tú te referías. Si no la quieres leer, hacemos un comentario final y vamos a tener que terminar la sesión de hoy porque el tiempo es implacable. Dice Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primera palabra que sale de la boca de Jesús en su ministerio público es: arrepiéntanse. Que por cierto, perdón, es validando el ministerio de Juan el Bautista, que fue el precursor. Que ese sí le dio puro arrepentimiento. De Juan el Bautista fue sobre arrepentimiento, literalmente de una forma como salvaje, ¿no? O sea, generación de víboras, ¿no? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera, ¿no? Sí, porque no iba a decir que creyeran, porque la obra de Jesús no se había consumado como para perdonar los pecados. Sí. Por eso el mensaje fue solo arrepiéntanse. Pero ya con Jesús es arrepiéntanse y crean en lo que él hizo en la cruz, que perdonó los pecados. Entonces Jesús parte del mensaje de preparación de Juan el Bautista. Y obviamente ya lo lleva a otro nivel o a otra dimensión, donde ya ahora sí que direcciona ese arrepentimiento a poder creer en él como el Señor y el Salvador de la vida de las personas. Como que es más fácil arrepentirse y creer que él murió, a arrepentirse y creer que los animalitos simbolizan a un Mesías que va a venir a morir. Como que ahí se aplicó bien el principio. Pero vemos entonces que Jesús también habló. O sea, Jesús no dijo solo crean en mí. De hecho, casi no lo... Bueno, ¿quién dicen que soy? Que eres el Mesías. Pero lo que Jesús hacía en sus muchas reuniones con multitudes es que les decía que tenían que arrepentirse. Y eso no, y Pedro también nos dice que hay que arrepentirse. Y hay más ejemplos en la Biblia donde se dice que hay que arrepentirse. Y nos lleva al punto que es arrepentimiento. Sergio nos decía algo relacionado a esto con la palabra arrepentidos y convertidos, pero el tiempo no nos ayuda. Y todos dicen, no, que lo alarguen. Yo sé que usted quiere que lo alarguen, pero ¿qué hacemos? Aquí los productores son implacables también. Son familiares de Angélica del Castillo que no se pasa ni un minuto, ni se retrasa un minuto. Vamos a terminar aquí esta sesión, todos así como acalambrados, ¿verdad? Ay, me dejaron como inquieto. Bueno, pero entonces no se desconecte para la próxima sesión. Arrepiéntanse. Y mientras vaya diciéndole al Señor, Señor, quiero saber qué es arrepentirse, para ver si yo que he creído en ti estoy arrepentido. Hasta la próxima.